del mundo. Nos estamos refiriendo a India, a la cultura india. Según su ubicación, se desarrolló en lo que se llama la península índica, la cual, debido a su forma triangular, se le conoce como el subcontinente. ¿Okay? La aparición de esta gran civilización se debió a la existencia de dos de sus grandes ríos, ¿no? Que es el Ganges y el Indo. En cuanto a sus límites, al norte limitaba con las montañas del Himalaya y el Hindu Kush. En el sur con el Océano Índico, al este con el Golfo de Bengala y al oeste con el Mar Arábigo. Ya, aquí tenemos, ya como les estaba diciendo, ¿no? En este caso es básicamente, el territorio indio ha tenido muy pocas modificaciones. Entonces, estos límites que les mencionaba, ¿no? Al norte, con los montes del Himalaya, ¿no? ¿No? Estamos hablando en este caso por la zona de Nepal. Luego, en este caso, al sur tenemos el Océano Índico. Al este, el Golfo de Bengala y al oeste, el Mar Arábigo. Si lo vemos, ¿no? El Mar Arábigo al oeste, el Golfo de Bengala al este. O sea, son límites que siguen siendo los mismos, ¿no? Y el sur, en este caso, el Mar Índico. ¿Ok? Entonces, en cuanto a su evolución histórica, ¿no? La historia se remonta al Paleolítico inferior. Se han encontrado utensilios en las zonas de Rajastán, Gurahat y Bihar. Fueron cazadores recolectores seminómadas, ¿ok? Más adelante formaron asentamientos humanos agrícolas que posteriormente lograron expandirse y utilizaron el cobre y el bronce. La civilización del Indo tuvo un gran desarrollo urbano. Sobresalen las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa. Las evidencias señalan la presencia de animales domésticos y cultivos de trigo, cebada y albarrás. A partir del año de 1500 a.C., el Valle del Indo se convirtió en un escenario de invasiones. Una de ellas fue la de los arios. Entre sus aportes de la cultura india tenemos el caballo de uso militar, ¿no? Lo que facilitó en este caso la expansión de los arios. El sánscrito, este idioma, se convirtió en el cimiento de la identidad india, y el vedismo, que se convirtió en el cimiento de la civilización hindú. El periodo védico, ¿no? De desarrollo de la cultura india, fue un periodo que se desarrolló de una rica tradición. Composición de los 4 Vedas o poemas filosóficos. Aparece el Ramayana y el Mahabharata. Entre los años de 1000 a 800 a.C. Aparece el sistema de castas basado en principios religiosos. La población se dividió en tribus y el liderazgo de cada jefe fue hereditario. Como consecuencia de la especialización del trabajo, los oficios pasaron a ser hereditarios. Periodo brahmánico. Aparece la radicalización del sistema de castas. Se impone la religión brahmánica sobre la religión védica. La división social se determinaba mediante el nacimiento. Se profundiza en la idea de la reencarnación. El Rigveda, o para el Rigveda, mejor dicho, cada casta había tenido su origen en una parte del cuerpo del dios Brahma. En el reino del Magadha, uno de los 16 reinos dispersos en el territorio con su capital
Pataliputra, se impone a los sacerdotes en el periodo brahmánico. La dinastía Shishunaga, con su rey Bimbisara, logra la supremacía sobre los demás reinos. Durante el gobierno de esta dinastía aparecen los más importantes reformadores religiosos. Por ejemplo, el Buda, el Iluminado, ¿no? También llamado Siddhartha Gautama, Mahavira. Chandragupta Maurya derrotó al último gobierno e inauguraría una nueva dinastía, ¿no? En este caso los Maurya. El imperio Maurya, antes de la formación del imperio, la civilización tuvo que enfrentar, no fueron exentos de invasiones, ¿no? En este caso de los persas y después de los macedonios. En el caso de los persas, liderados por Ciro, y en el caso de los macedonios, liderados por Alejandro Magno. Chandragupta es considerado el gran unificador debido a que venció a Seleuco y estableció el fin del imperio Maurya. El más grande representante de Ashoka, debido a que logró la máxima expansión, anexando Kalinga, lo que es actual Orissa, radical seguidor del brahmanismo. Sofocó sangrientas revueltas. Esto le provocó una gran crisis moral, lo que lo llevó a convertirse al budismo. Defendió el concepto de la no violencia, la tolerancia religiosa y predica el respeto a los maestros y ancianos. A su retiro del gobierno, debido a sus creencias, deja el imperio a sus hijos, Kunala y Dasarata, que más adelante encaminan al imperio a una decadencia. El imperio Gupta fue un gobierno descentralizado. Sus dominios fueron reconocidos en las tierras del sur. Existe un extenso desarrollo cultural y expansión del budismo. En gramática, Panini sistematizó el sánscrito. En matemáticas, ideó el sistema numérico decimal. Y en literatura se redactó el arte de amar, ¿no? En el año 450 después de Cristo, los hunos saquearon el territorio indio, destruyendo muchos templos. Más adelante, la India volverá a constituirse en diversos reinos, pero no logrará unificarse hasta la llegada del Islam. Entre los aportes literarios, ¿no? O aportes culturales de la cultura india tenemos los 4 Vedas, ¿no? Que fue el inicio del Imperio Védico, ¿no? Que en este caso los 4 Vedas es la ciencia del conocimiento. Son un conjunto de poemas de carácter religioso. Son el Rigveda, el Atharvaveda, el Samaveda y el Yajurveda. De todos ellos, el Rigveda es el más apreciado debido a que su tema central es la lucha entre Indra, divinidad de los arios, y Vrita, el dragón que simboliza el principio del cosmos y del caos, ¿no? Después está el Mahabharata, que se refiere a las guerras sostenidas por los arios para conquistar la India. Ramayana enaltece las hazañas del príncipe Rama, la 7ª encarnación del dios Vishnu, contra Ravana, que es el rey de los demonios, ¿no? En cuanto a la religión, en este caso podemos ver que ha tenido dominio de varias religiones, ¿no? Por ejemplo, el brahmanismo es una religión de los años primitivos, ¿no? Que se adora al dios Brahma, dios creador del universo. Para esta religión se cree en la palingenesia, es decir, la transmigración del alma. O sea, un alma puede pasar a otro. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama, defiende la supresión del alma mediante la aniquilación de los deseos. Se alcanza el nirvana en la extinción de toda ansiedad. Entre sus postulados tenemos, ¿no? No matar a ningún ser viviente, no tomar lo ajeno, no decir contrario a la verdad, no tomar bebidas embriagantes y no faltar a la castidad. En el caso del hinduismo, cree en el karma, en que los actos humanos determinan el futuro del alma, y en la reencarnación. Existe para el hinduismo una Trinidad Suprema,
Brahma, que es el dios creador, Vishnu, que es el dios conservador, y Shiva, que es el dios destructor. ¿Okay? Entonces, es una sociedad, en este caso, que ha pasado por diversos periodos de poder, ¿no? Y todos ellos, y de todos ellos ha, en este caso, mantenido ciertas costumbres o, en este caso, pensamientos, ¿ok? Entonces, podemos ver de que en el inicio de la historia de la cultura india, tuvo, en este caso, primero, o tuvo que soportar ciertas invasiones, ¿no? Sobre todo la de los arios, pero fue una invasión que le aportó a la sociedad india ciertos elementos, como el caballo de uso militar, el sánscrito, que es un idioma que, en este caso, ya los propios hindúes lo toman como suyo, el vedismo, que se convirtió también en el cimiento de la civilización hindú. Luego, en este caso, pasaron por una serie de periodos, ¿no? Por ejemplo, el periodo védico, en donde en este caso es una tradición muy rica, compuesta por los 4 Vedas, ¿no? O también llamados poemas filosóficos, ¿no? Aparece el Ramayana y el Mahabharata, ¿no? Pero durante ese periodo, en este caso, también se desarrolló un sistema de castas. Pasamos que todo en principios religiosos, ¿ok? Entonces, vemos una sociedad primero, ¿no? Que es conducida bajo estos poemas religiosos llamados el periodo védico. Posteriormente, en este caso, pasan a otro periodo de radicalización, ¿no? Donde se impone, o sea, donde el Estado se lleva a través de la religión brahmánica sobre la Veda. ¿Okay? Entonces, hay una imposición de una religión sobre la otra. Posteriormente, el Magadha, ¿no? Que es uno de los 16 reinos dispersos en el territorio. O sea, toda la península índica, ¿no? Se dividieron luego del periodo brahmánico en 16 reinos. ¿Okay? Y uno de ellos, el Magadha, ya es el que se impone sobre los sacerdotes del periodo brahmánico, ¿no? Y en este caso también, en este periodo es donde surge, en este caso, reformadores religiosos como Buda, el Buda iluminado, quien es Siddhartha Gautama, o Mahavira, ¿no? Chandragupta Maurya derrota al último gobernante de esta dinastía Magadha y en este caso funda la dinastía Maurya. O sea, hay otra forma de gobierno, ¿no? El imperio Maurya. Pero antes de la formación de este imperio, los hindúes sufren también, en este caso, invasiones, por parte, en este caso, de los persas, por parte, en este caso, de los macedonios, ¿ok? Pero en este caso, Chandragupta, que es considerado el unificador, es el que los defiende de estas invasiones. Pero en este caso, estas revueltas al final lo terminan, en este caso, alejándose de la vía política para volverse al budismo. En el Imperio Gupta ya fue un gobierno más descentralizado, ¿no? Existe un extenso desarrollo cultural y expansión del budismo, ¿ok? En gramática, en este caso, perdón, Panini sistematizó el sánscrito, en matemáticas ideó el sistema numérico decimal y en literatura se redactó, en este caso, el arte de amar. Perdón. Entre los aportes culturales, ¿no? Que podemos ver en la cultura hindú, tenemos los 4 Vedas, ¿no? Que es la ciencia o el conocimiento, ¿no? Que eran poemas de carácter religioso, como el Veda, el Atharva Veda, el Sama Veda y el Yajurveda. En cuanto a la religión, en este caso, ¿no? Vemos de que se desplegó el brahmanismo, que es una religión primitiva, que adoraban al dios Brahma. Posteriormente surge el budismo, fundado por Siddhartha Gautama, como les mencioné, defiende en este caso la supresión del alma mediante la aniquilación de los deseos, ¿no? Para lograr ello, lo que ellos llaman el nirvana, que es el estado máximo, perdón, mal. Les decía, en este caso, para alcanzar el estado máximo para ellos, no, ese nirvana,
se tiene que extinguir toda, en este caso, ansiedad. ¿Correcto? Y para ello, en este caso, los postulados que ellos siguen es no matar a nadie, no tomar lo ajeno, o sea, no robar, no decir lo contrario, la verdad, no mentir, no beber bebidas embriagantes, no faltar a la castidad, ¿no? Y en el caso del hinduismo, es una corriente que cree más bien en el karma, o sea, que los actos que yo haga pueden determinar mi futuro, ¿no? Y también creen en la reencarnación. Ellos proponían una trinidad suprema donde Brahma es el dios creador, Vishnu es el dios conservador de lo creado y Shiva es el dios destructor. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cómo es la vida, ¿no? Cómo es vivir. Me parece muy interesante poderlo compartir con ustedes, ¿no? Cómo es la vida en la cultura india, en India antigua. ¿Ok? India es un país del sur de Asia cuyo nombre proviene del río Indo. El nombre Bharata se usa como una designación para el país en su constitución que hace referencia al antiguo emperador mitológico Bharata, cuya historia se cuenta en parte en la épica india Mahabharata. Según los escritos conocidos como los Puranas, textos religiosos históricos escritos en el siglo V después de Cristo, Bharata conquistó todo el subcontinente de la India y gobernó la tierra en paz y armonía. La tierra era por lo tanto conocida como Bharatavarcha, el subcontinente de Bharata. La influencia aria, afirman algunos estudiosos, dio lugar a lo que se conoce como el periodo védico en la India, entre 1700 y 150 a.C., caracterizado por un estilo de vida pastoral y la adhesión a los textos religiosos conocidos como los Vedas. La sociedad se dividió en 4 clanes: las Varnas, popularmente conocidas como el sistema de castas, que estaban compuestas por los Brahmana, en la cima, sacerdotes y eruditos; los Kshatriya, que eran los guerreros; los Vaishya, granjeros y comerciantes; y los Shudra, trabajadores. La casta más baja eran los Dalits, los intocables, que manejaban la carne y los desechos, aunque existe cierto debate sobre si esta clase existía en la antigüedad. Al principio parece que este sistema de castas era simplemente un reflejo de la ocupación de las personas, pero con el tiempo se interpretó de manera más rígida y no se les permitía cambiar de casta ni casarse con una casta que no sea la propia. Esta comprensión fue un reflejo de la creencia en un orden eterno para la vida humana dictado por una deidad suprema. Numerosos cambios sociales tuvieron lugar durante el periodo védico temprano. El concepto de Varna, junto con las reglas del matrimonio, se hizo bastante rígido. A las vacas y los toros se les otorgó un significado religioso. La importancia de la agricultura comenzó a crecer. Las familias se volvieron patriarcales y la gente comenzó a rezar por el nacimiento de un hijo. Las otras castas fueron degradadas lentamente alrededor del 500 a.C. El periodo védico posterior comenzó a dar origen al periodo de los reinos medios de la India. La familia era considerada como la unidad social y política. Fue el núcleo de la vida social de los primeros arios. El padre era el jefe de la familia y era conocido como Grihapati. Tenían familias conjuntas y el padre tenía gran autoridad sobre los hijos. Posición de la mujer. En la temprana edad védica, las mujeres disfrutaban de un lugar honrado en la sociedad. En todas las ceremonias religiosas participaban junto a su esposo. La educación de las niñas no fue descuidada. En el periodo védico posterior, la posición de las mujeres disminuyó. Se les dio una posición más baja en la sociedad. Eran consideradas inferiores y subordinadas a los hombres. Las mujeres no podían participar en las asambleas políticas y ya no acompañaban a sus maridos en bhajnas religiosas. El matrimonio se consideraba un vínculo sagrado. Las chicas se casaban después de alcanzar la pubertad. La práctica de Swayamvara también prevaleció en la sociedad. Esta era la práctica de escoger un marido de entre una lista de pretendientes. En esta práctica, el padre decide conducir el Swayamvara de su hija en un lugar y momento auspicioso. Generalmente, los reyes enviaban mensajeros a sus fronteras, mientras que los plebeyos se las arreglaban para difundir la noticia en su comunidad. En el día y lugar elegidos, la chica escoge de una asamblea de pretendientes o al pretendiente que complete una tarea. Cuando la chica identifica al pretendiente de su elección, ella lo señalaba poniéndole guirnaldas e inmediatamente se llevaba a cabo una ceremonia de matrimonio. La monogamia era la práctica general. Si la mujer enviudaba, tenía permitido casarse de nuevo.
Las mujeres no eran personas independientes a los ojos de la ley, tenían que permanecer bajo el cuidado protector de sus relaciones masculinas. La gente en la antigua India pasaba su tiempo libre en diversas diversiones, como juegos de azar, baile, carreras de carros, caza, boxeo y música. Las mujeres mostraban su habilidad en el baile y la música. En la era védica se le dio gran importancia a la educación. Toda la instrucción fue dada oralmente. La educación védica apunta al desarrollo adecuado de la mente y el cuerpo. A los discípulos se les enseñó sobre ética, arte de la guerra, arte del metal y concepto de Brahma y filosofía, además de ciencias básicas como la agricultura, la cría de animales y la artesanía. El lugar de aprendizaje se llamaba Gurukula, donde se realizaba una ceremonia llamada Upanayana. Esta ceremonia Upanayana despliega su mente y alma. Después de esta ceremonia, el alumno era llamado como Brahmachari, un individuo nuevo y cambiado, tanto interna como externamente, a partir del cual comenzaba su vida estudiantil. El aprendizaje fue casi monopolizado por los brahmanes. A medida que pasaba el tiempo, las otras dos castas, Kshatriya y los Vaishya, también tenían derecho a recibir educación, pero a los Shudras en general se les negó estudiar las sagradas escrituras. El hogar del maestro o gurú era el centro de aprendizaje en el periodo védico, que estaba situado en un entorno natural, no constituido artificialmente, funcionaba en soledad y silencio. En la antigua India llevaban vestidos de algodón, lana y piel de ciervo. Las prendas constaban de 3 partes, una prenda interior llamada nivi, una prenda llamada vasa o paridhan y un manto conocido como adivasa, atka o dropi. Las mujeres llevaban 2 piezas de ropa, un tramo de tela estaba envuelto alrededor de la parte inferior y una tela holgada cubría la parte superior. Más tarde, las mujeres comenzaron a usar falda, una gran envoltura alrededor de la cintura. Las mujeres ricas solían usar joyas y zapatos de cuero. Las prendas también estaban bordadas con oro. Tanto los hombres como las mujeres llevaban adornos de oro. Y tanto hombres como mujeres se engrasaban y peinaban el cabello. Los hombres guardaban barba y bigote, pero a veces también los afeitaban. La alimentación era variada, tanto vegetales como animales. El arroz, la cebada, el frijol y el sésamo formaban el alimento básico. También comieron pan, pastel, leche, manteca, mantequilla y cuajada junto con frutas, pescados, pájaros, cabras y carneros. Consumir vacas estaba prohibido, práctica que aún se conserva. También bebieron licor conocido como sura, un brandy hecho de cebada y el jugo de la planta de soma. En la antigua India se llevaba una vida religiosa simple. Continuaron siguiendo la fe y los rituales que prevalecían entre ellos antes de llegar a la India. Esta antigua religión se representa en colecciones de poesía oral y prosa, himnos, oraciones, cantos, hechizos y comentarios conocidos como los Vedas. Estos fueron compuestos alrededor de la época de la entrada de los arios en la India. Gran parte de lo que sabemos sobre este periodo de la antigua historia de la India es el resultado de la transmisión fiel de los Vedas de boca en boca de una generación a otra. Adoraban a las fuerzas de la naturaleza. El número y la importancia de las diosas era menor en comparación con los dioses. Las deidades adoradas por los arios védicos eran bastante numerosas y se han agrupado bajo 3 cabezas: dioses terrestres, Prithvi, Agni y Soma; dioses celestiales, Zeus, Varuna, Surya; dioses atmosféricos, Indra, Vayu, Purjana. Para complacer a estos dioses, los arios védicos ofrecieron oraciones y sacrificios. Sin embargo, en ese periodo no se construyeron templos para adorar a sus dioses ni prepararon ídolos de estos dioses. Después de esto, las deidades de la naturaleza aria perdieron gran parte de su importancia y 3 nuevos dioses tomaron su lugar: Vishnu, el conservador; Shiva, el destructor; y Brahma, el creador. En estas ciudades se encontró que las casas estaban hechas de ladrillo cocido y tenían techos planos. Eran de 1 o 2 plantas con patio con pozo y baños. Las ciudades tenían calles con un sistema de drenaje bien conectado. Tenían un gran edificio central de almacenamiento de grano. El descubrimiento de la piscina pública lleva a inferir que el baño religioso era común durante ese tiempo. Los principales cultivos alimenticios eran el trigo y la cebada, que se sembraban en primavera cuando las aguas de la inundación retrocedían y crecían con un mínimo esfuerzo. También cultivaban sésamo, legumbres, dátiles y melones. Practicaban la hilandería y el textil de lana y algodón.
Un fragmento de algodón tejido proveniente de Mohenjo-Daro es la prueba más antigua del uso de los textiles de algodón en el mundo antiguo, siendo este el textil más importante de la India en la actualidad. Los hombres de la civilización del Indo crearon una amplia gama de animales domésticos, entre otros el asno, el buey, el búfalo de río, el elefante y demás, animales que desde entonces se han considerado como elementos típicos del escenario rural indio. Sin embargo, desconocían el caballo. Las ciudades del Indo comercializaban no solo productos agrícolas, sino metales como el oro, plata, plomo y estaño, joyas y piedras semipreciosas, lapislázuli y turquesa, herramientas, utensilios y cerámicas. Sus huellas han aparecido en documentos sumerios y acadios que registraban el comercio de oro, ébano y cornalina con naves que algunos historiadores identificaban como procedentes de esta región. Bien, entonces hemos podido ver en este caso cómo era la vida en ese periodo de la antigua India, ¿correcto? Entonces una cultura que tuvo que sobrevivir con diversas invasiones, pero a la vez en este caso fue una cultura estructurada básicamente en el poder religioso. Tanto es así que diversas religiones son las que han liderado a esta sociedad, a esta cultura, durante grandes periodos de tiempo, ¿no? Como pudo ver en las distintas dinastías que las pudieron, en este caso, gobernar. Y bueno, nos ha dejado legados, no solamente en lo que es en la parte comercial, sino sobre todo en la parte espiritual y literaria, ¿no? Literaria, religiosa también, ¿correcto? Que de alguna manera está siempre al alcance de todos para poder profundizar más sobre los alcances que se pudieron dar en este periodo. Hasta aquí, en este caso, la sesión número 11. Con esto ya nos ponemos al día con todas las clases. No se olviden, el día martes hay, en este caso, hay que presentar la tarea de estas sesiones. La sesión 10 y 11 de Historia Universal, la sesión 11 de Historia del para otra semana, ¿correcto? Y también los exámenes respectivos. No se olviden de dar los exámenes de ahora, ¿ok? Si no, no hay nota. Chao, chao, que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profesor. Chao.